humor, amor, paz. Hola, buen día. De nuevo por aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de los dos sueños. El curso, ¿no? En el capítulo 27, fíjense en que habla del soñador del sueño y del héroe del sueño, ¿no? Siempre nos está diciendo de que estamos soñando. Se refiere en muchas partes a que estamos soñando. Cuando llega ya casi al final del texto, ¿no? Por el capítulo 27, ya nos dice que somos el soñador del sueño, pero que nosotros nos experimentamos como el héroe del sueño. Pero al mismo tiempo nos explica, ¿no? Cómo surgió este sueño. Y nos habla de dos sueños y nos dice que el propósito del mundo, del sueño, nos explica cuál es, para qué hicimos este mundo. Y habla de dos sueños. Un sueño que es el sueño de la mente errada, al que le llama el sueño secreto, y el sueño del mundo. El propósito del sueño del mundo es mantenernos inconscientes. Todos juntos, como mente, hicimos este mundo, como un solo hijo. En el párrafo 11, si buscan en la página, yo lo tengo en la 657, en el capítulo 27 de la sección 7, el soñador del sueño, en la oración 4, se nos dice: la brecha que separa la realidad de los sueños no se encuentra entre lo que el mundo sueña y lo que tú sueñas en secreto, pues en ambos casos se trata del mismo sueño. Me habla del sueño del mundo y de mi sueño secreto como si fueran el mismo sueño. Esto quiere decir que no hay una brecha entre la mente y el cuerpo, que es lo que nos hace creer el ego. El sueño del mundo, cuando el curso dice el sueño del mundo, se refiere al cuerpo. Porque nosotros, ¿qué vemos? Un mundo lleno de cuerpos. El sueño secreto es la mente. Es decir, que ambos, el sueño del mundo y el sueño secreto, son el mismo sueño, porque el curso me dice: las ideas no abandonan su fuente. Somos una idea en la mente de Dios y es imposible que nos hayamos ido de ahí. Pero yo creo que sí, las ideas pueden abandonar su fuente. No hay brecha entre la mente y el cuerpo. La brecha realmente es entre la realidad, o sea, lo que es la realidad, el mundo real, lo que es la realidad realmente, y el sueño. Nosotros escuchamos lo que el ego nos dijo acerca de la alocada idea y de que esta era un hecho. La aceptamos y luego nos olvidamos de que la aceptamos. Si seguimos leyendo un poquito más en este párrafo, en la oración 6, se nos dice: el sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño, de la que te desprendiste y luego viste como si fuera el principio y el final del tuyo. El sueño del mundo, nuestras experiencias físicas y psicológicas como cuerpos en este mundo, son una proyección de nuestro sueño secreto. Una vez que hicimos este mundo, perdimos la memoria de esto, de esta mente, de que somos mente, olvidamos que lo hicimos y ahora nosotros pensamos que nuestra vida comienza y termina aquí, en el sueño del mundo, en un mundo. Yo creo que nazco, que me experimento así y que muero. Pero si miramos con atención, que es lo que tenemos que aprender a hacer,
el sueño del mundo es el sueño secreto. Y el final de este sueño termina con el sueño secreto. O sea, cuando la mente decide dejar de soñar. O sea, se da cuenta, despierta. Es decir, se da cuenta que es el tomador de decisiones. El mundo no es más que una cortina de humo, un truco para escondernos a nosotros mismos de que somos mente. Fíjense, aquí ¿quién anda por la calle diciendo yo soy mente, yo soy mente? Nadie. No sé si ustedes encuentran alguno por ahí que lo diga, avísenme. No, todos queremos ser este. Bien. El propósito del mundo, nuestro nacimiento acá, la identificación con el mundo y sus problemas, es el de mantenernos en un estado constante de inconsciencia. Para eso hicimos todo esto. ¿Cuál es el propósito de todo aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestras enfermedades? ¿Cuál es el propósito de nuestros problemas? Mantenernos inconscientes de que somos mente. Así de sencillo es. Bien, seguimos leyendo y en oración 7 dice: no obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. Claro, una vez que me olvidé que soy mente, este sueño secreto, ¿no?, que es la mente, el Hijo de Dios se puso a soñar, proyectó un mundo, ¿sí?, de imágenes, objetos, todo lo que ya sabemos que hay en el mundo, y cree que es muy real. No dudamos de que eso sea real. ¿Cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto que su causa es real? El sueño del mundo comenzó con la decisión de la mente de separarse. Este mundo es causado por el sueño secreto, y es secreto porque lo hemos olvidado y por eso es inconsciente. Por eso Jesús en el curso nos dice que el objetivo de todas las lecciones del libro de ejercicios es hacernos conscientes de que tenemos una mente. Todo parece estar ocurriendo aquí en el mundo, pero todo está ocurriendo en la mente soñadora, que no sabe que está soñando. El propósito del sueño, del mundo, es ocultar el sueño secreto. Y el propósito del sueño secreto es mantener oculto que somos el soñador del sueño. Vamos aclarando, ¿no? A ver, ahí está. Seguimos leyendo el párrafo siguiente, que es el párrafo 12, y se nos dice, en la primera oración, se nos describe el sueño del mundo en la primera oración, y dice: sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino, que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Ahí en esa oración se está refiriendo al sueño del mundo, a esto que he proyectado. Entonces yo creo que es el mundo el que me amenaza, ¿no?, del cual puede venir la venganza. Pero en la oración 2 nos describe el sueño secreto, o sea, el sueño de la mente. Y dice: más bajo este sueño yace otro en el que tú te vuelves asesino, el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. Cuando escuchamos al ego, la mente se dividió y se formó una brecha. En el curso habla mucho de esto de la brecha, ¿no?, de la separación.
un espacio entre nuestro pequeño sueño, este sueño secreto, y la realidad. Por eso, cuando llegamos a la oración 4, ¿no? Se nos dice, la pequeña grieta que ni siquiera ves, la cuna de las ilusiones y del miedo, el momento del terror y de un odio ancestral, el instante del desastre, están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad. Mas aquí es donde se deshará. O sea, Jesús nos está explicando que solo en nuestra mente se puede deshacer esto. Aquí, la decisión de la mente de quedarse dormida y soñar un sueño de separación, pecado, culpa y miedo, aquí, en la mente, es donde será abolido, donde se deshará, no en el mundo. Por eso es en vano que luchemos contra el mundo. Ese es el único problema, creer que sucedió algo y que todavía está sucediendo. Todavía está sucediendo para nosotros. No necesito analizar el mundo, no necesito analizar el ego, ni esmerarme en ser un excelente estudiante de un curso de milagros. Lo único que necesito hacer es darme cuenta de por qué estoy molesto. Estoy molesto porque quiero darle poder a una ilusión. Por eso estoy molesto. ¿Sabes por qué no queremos despertar? Porque en el cielo no hay ningún show. Hay un show, el show, ¿vieron el show? Como acá, hay un show continuo. En el cielo tampoco hay ningún yo pequeño, ningún yo particular. Nuestro aprendizaje comienza con nuestra voluntad de reconocer cuánto creemos en nuestra identidad como cuerpos y cuánto preferimos la inversión de causa y efecto del ego, puesto que esto respalda nuestra necesidad de percibirnos como víctimas injustamente tratadas, en lugar de mentes con el poder de elegir. Cuando me doy cuenta de eso, que en realidad cómo quiero, con cuánto ahínco yo quiero ser una persona, ser un cuerpo y sentirme injustamente tratado, ahí comienzo a darme cuenta, comienzo a despertar. El cuerpo fue hecho para ser vulnerable a los ataques, se enferma, envejece, decae y finalmente muere. Nada de esto tiene ningún efecto sobre la verdadera identidad de la mente. Por eso parece tan difícil este curso de milagros, porque nosotros lo queremos vivir desde el personaje. Bien. Como personajes seremos normales aquí como cualquiera, pero recordando quién soy yo. ¿Quién soy yo? Ese es nuestro desafío. Bueno amigos, a practicar. Nos vemos en el próximo video.